primero, en nombre de la Fundación Corono, agradecerle a Margaret, a Red América y a DIS la invitación, que ha sido muy interesante hacerla 5 años después de que concluyó este proceso de incidencia, porque nos ha permitido como revisitar una iniciativa que nos enseñó muchísimas cosas sobre los temas de incidencia en política pública. Paso rápido, pues, ¿qué motivó a emprender la iniciativa? Claramente la experiencia Focus, que ustedes han oído mencionar mucho, nos llevó a reflexionar sobre la escala y el impacto de los procesos de fortalecimiento. Después de terminar Focus Bogotá, que fue una experiencia que duró 5 años, invertimos unos recursos muy importantes y habíamos fortalecido en Bogotá 30 organizaciones comunitarias de 3.700. La pregunta obvia era cómo hacer para poder tener un mayor impacto y una mayor escala en los procesos de fortalecimiento de organizaciones comunitarias que obviamente juegan un rol fundamental en el desarrollo. Siguiente. En ese entonces, de manera complementaria, hicimos un estudio sobre las organizaciones comunitarias en Bogotá que buscaba, como lo estaba mencionando Julio, tener muchas evidencias sobre lo que había que hacer en Bogotá en el tema de fortalecimiento de organizaciones comunitarias. Es un estudio que nos dio muchas pistas sobre cuál tenía que ser el foco de esta política pública y cuáles las estrategias para justamente tener impacto y ampliar la escala. El problema claramente era que no había una política pública, había problemas de desarticulación, de falta de pertinencia, la oferta y la demanda no eran consistentes, simplemente la administración ofrecía una capacitación en lo que al sector público le parecía que había que capacitar, pero eso no tenía nada que ver con la demanda de las organizaciones comunitarias. Y solamente para mencionarles, digamos, y destacar que en el 2002 3 entidades habían ofrecido cada una por su lado y las 4 privadas procesos de capacitación, habían, digamos, beneficiado a cerca de 1.500 organizaciones comunitarias. La cifra que en ese momento establecimos era que en promedio una entidad de la administración distrital podía gastarse al año 7.000 millones de pesos en procesos de capacitación. Y lo más, digamos que lo que más nos impactó es que en la prueba piloto que hicimos casi con 700 líderes de organizaciones comunitarias, habíamos hecho una prueba de inicio preguntándoles alrededor de qué los habían capacitado. Todos habían recibido procesos de capacitación en formulación de proyecto y aproximadamente el 90% de los líderes no pasaron una prueba para formular un proyecto. Entonces, claramente con el estudio y con estas evidencias de este proyecto piloto, digamos, nos pusimos, digamos, con el convencimiento de que claramente había que poner en marcha esta iniciativa. Sigue, Nico. Los actores que en su momento iniciamos el proceso fuimos la Fundación Corona. Invitamos a la Corporación Minuto de Dios y posteriormente, casi 2 años después, se vinculó la Universidad Santo Tomás. Y el primer acercamiento que hicimos a la administración pública en la administración de Mocus fue a través del Departamento Administrativo de Acción Comunal, y posteriormente se fueron sumando la Secretaría de Gobierno Distrital, el Instituto de Cultura y Turismo y la Secretaría Distrital de Educación, que se vinculó en la administración de Garzón y que fue un actor determinante en los resultados que al final tuvo todo este proceso de incidencia. ¿Qué esperábamos lograr? Muy rápidamente, en una primera instancia habíamos pensado que lo que necesitaba Bogotá era crear una escuela de gestión comunitaria, y muy rápidamente, con toda la evidencia y los estudios que hicimos, entendimos que lo que había que crear era un sistema en donde en el centro iba a estar la Escuela de Gestión Social y Territorial, que lo que iba a hacer era articular la oferta y la demanda y poner a jugar, digamos, a todos los que tenían que ver con procesos. Gracias. No, pero me enredo con esto, yo estoy haciendo yo 2 cosas, no logro. Bueno, listo. Que articulara y pusiera a jugar armónicamente y en función de ese objetivo estratégico de fortalecer a las organizaciones comunitarias en el marco de una gran apuesta de política pública que en su momento filosóficamente, digamos, empezó a denominar el tema de formar ciudadanías activas. El sistema también había definido, digamos, unas funciones y unos actores relevantes en este sistema de formación, en donde habíamos establecido como foco
que además fue muy interesante porque creo que fue lo que al final fue un punto de debate muy fuerte, y es que era clave el desarrollo de competencias en los líderes comunitarios, y fue el foco del modelo pedagógico y de todas las apuestas que hicimos, inclusive con temas tan polémicos como tratar de estandarizar y normalizar competencias sociales y ciudadanas que sirvieran de cierta manera para trazarnos unos mínimos de esos saberes hacer que tenían que desarrollar los líderes comunitarios. Se iban a convocar, además de los actores que inicialmente pedalearon la idea, pues otras universidades, otras entidades capacitadoras, centros de formación, entidades que certificaran las competencias. Fue muy interesante porque realmente convocamos a todos los actores que en principio tenían que jugar en función de algo que el distrito nunca se había pensado, y era montar un gran sistema de fortalecimiento masivo a líderes comunitarios. ¿Cuáles fueron esas estrategias implementadas para incidir en la política pública? Pues creo que lo primero, y nos ha pasado en algunas intervenciones de la Fundación Corona, es que por distintos caminos fuimos encontrando que algunas instituciones estaban alineadas o haciéndose las mismas preguntas o con las mismas preocupaciones que tenía la Fundación Corona, y en ese sentido empezamos a sentarnos a ponernos de acuerdo en el enfoque y en el foco con todos los actores involucrados. Inicialmente nos sentamos con la Universidad del Minuto de Dios, posteriormente hicimos el acercamiento con el Departamento de Acción Comunal. Había, digamos, pues algo que es clave en el tema de incidencia en política pública, y es que había relacionamientos previos con la administración de Mocus y con muchos funcionarios de la administración de Mocus, y eso de cierta manera posibilitaba que hubiera una confianza previa, que creo que en estos procesos de incidencia es súper importante. Entonces, muy rápidamente nos dimos cuenta que estábamos de acuerdo, digamos, acordamos además que iba a ser una gestión participativa y concertada, y que nos íbamos a dar el tiempo para lograr esos acuerdos, de manera que lo que fuéramos a emprender reflejara los intereses de todos en esa apuesta para el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. Importantísimo en ese proceso que definimos reglas del juego y roles, y en ese momento acordamos inclusive tener una secretaría técnica que en su momento funcionó en la Fundación Corona, que nos coordinaba a todos, digamos, de cierta manera se moderaban ahí la gobernabilidad de la alianza, y esa secretaría técnica fue súper importante para darle continuidad al proceso, como con un actor como externo, digamos, y aunque se sentaba en la Fundación Corona, propiciaba las reuniones, los acuerdos y todos los documentos que había que generar. Otro tema súper importante es que todas las decisiones y las ideas y las apuestas que se pusieron sobre la mesa realmente estaban basadas en el conocimiento, o sea, teníamos muchos documentos de evaluación de políticas públicas, el estudio sobre el Centro de Gestión Comunitaria, hicimos una investigación a fondo sobre el tema de competencias, que es un tema muy difícil, es agarrarlo además para competencias sociales y volcados a líderes comunitarios, que era la pregunta, ¿qué tiene que saber un líder comunitario y qué le vamos a medir a un líder comunitario? Entonces, se puso mucho conocimiento sobre la mesa, entonces eran decisiones con sentido de realidad, o sea, sentíamos que realmente estábamos apuntándole a una problemática y a un desafío y a un vacío que había que llenar en Bogotá. El tema de los lazos de confianza, pues prerequisito para cualquier relación, en este caso y durante la administración de Mocus fue mucho más fácil que con la siguiente administración, que ahora les voy a compartir un poco qué pasó, y suscribimos un convenio de cooperación en el que todos estos acuerdos y lo que se puso sobre la mesa se explicitó en un documento, en donde básicamente lo que se estableció es que el propósito era el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, que se iba a desplegar alrededor de 4 estrategias. Una era la formulación de la política, otro que tenía que ver con todo el proceso de formación, acompañamiento e información, que tenía 2 elementos claves, que era la Escuela de Gestión Social y Territorial y la página web.
trabajar en una estrategia de consolidación de la alianza para asegurar que esto fuera sostenible más allá de los cambios de gobierno y, por supuesto, involucrar más socios y conseguir más recursos para que el impacto del proceso realmente trascendiera. Los resultados pues los he ido compartiendo con ustedes. Fue una alianza muy robusta, trabajamos intensamente, haciendo el recorrido ahora 5 años después, nos reuníamos a veces a la semana 2 y 3 veces, buscando los acuerdos, tratando de pedalear todos los documentos y productos que se generaron, inclusive se hizo un curso piloto con base en competencias, y nos llegó, aquí habíamos arrancado en el 2001, y se llegó el cambio de gobierno y entonces, como lo planteaba Mario, nuevos interlocutores, renovación de los lazos de confianza, un proyecto además político de izquierda democrática, digamos, era la primera vez que Bogotá se enfrentaba a una nueva realidad política que era muy interesante y que de golpe desde las fundaciones, ahora reflexionando 5 años después, digo, de golpe no leímos bien todo lo que teníamos que leer en ese contexto de un cambio de cambio de política tan grande, y obviamente en un proyecto político que tenía la participación ciudadana con un acento muy fuerte en el plan de desarrollo, y cómo esto que veníamos trabajando en una administración anterior con un enfoque de competencias, etcétera, etcétera, lo armonizábamos con un proyecto que hablaba de los derechos, que tenía, digamos, una prevención muy fuerte con palabras como competencias que, como nos lo mencionaban, decían que eso era un enfoque neoliberal que buscaba instrumentalizar la participación ciudadana. Y finalmente hicimos una reunión con el alcalde en donde, exponiéndole, digamos, todo el planteamiento y los propósitos, nos dan un sí preliminar en donde ratifican la alianza público-privada era estratégica. El alcalde Garzón desde el principio sentó a todas las fundaciones a invitarlas a participar alrededor del plan de desarrollo y a buscar esas complementariedades y esas sinergias. Se decidió continuar con el esquema rotativo, pero propusieron que la coordinación se dejara de hacer por parte de los actores privados y pasara al sector público, y pues nos pareció absolutamente natural. Ratificaron el propósito de incorporar la Escuela de Participación y Gestión Social en el plan de desarrollo. De hecho, en la reforma administrativa del alcalde Garzón, la escuela quedó institucionalizada en el Instituto de Participación Ciudadana y sigue vigente, digamos, institucionalmente en el, si existe. Por eso las preguntas que voy a hacer al final. Entra como un actor determinante la Secretaría de Educación, y ahí pongo el acento, y definimos unas líneas de acción prioritaria, ratificando obviamente que el foco del convenio eran las organizaciones comunitarias, porque para esta administración en la escuela, en el radar de la escuela también tenían que entrar los funcionarios públicos, y a nosotros nos parecía, digamos, que se salía un poco del marco de la alianza, y acordamos, esto corría el año de febrero del 2004, que íbamos a arrancar un piloto en Ciudad Bolívar. Esto era un poco la cronología de lo que habíamos hecho. Como ven, habíamos arrancado en el 2001, el estudio, la validación, el empalme, la reunión de febrero con el comité directivo y, digamos, el alcalde y los funcionarios públicos, y pasa febrero y ponen estas preguntas sobre la mesa los funcionarios de la Secretaría de Educación, que era literalmente volver al principio de la discusión. En el plan sectorial de la política de participación, ¿cuáles serían las intencionalidades? O sea, eran unas preguntas del bueno, obviamente, digamos, son todas preguntas núcleo, o sea, no hay ninguna de estas preguntas que uno pueda resolver en un comité ni en una reunión. Volvimos literalmente el mito del eterno retorno, no en espiral, que hubiéramos ascendido, digamos, sino estábamos nuevamente en la discusión que había dado origen a la escuela.
Entonces, con esas preguntas sobre la mesa, pues vienen, digamos, los aprendizajes y las preguntas, porque nos tomó, nunca no las podemos responder. O sea, la conclusión a la que llegamos es que nos enfrascamos el debate, el punto del debate era el tema que la intencionalidad de la escuela era el tema de los derechos, que el tema de competencias no era, digamos, que eso no podía entrar, digamos, en los procesos de formación, y duramos 1 año y pico debatiendo con la administración pública, reconociendo además que no había una posición unificada en la administración. Entonces ahí entonces empiezo como a compartir, no están en orden de prioridad, sino digo que fue muy interesante porque se me fueron ocurriendo como 5 años después las cosas que aprendimos o que hay que ratificar, y bueno, claramente las alianzas público-privadas son el camino para lograr los impactos y las escalas altas de 8 organizaciones comunitarias o de a 30 en 5 años. Realmente el impacto en los procesos de desarrollo y de empoderamiento de las comunidades es imposible trascender sin, digamos, cuestionar lo valioso que es de todas maneras que haya 30 organizaciones comunitarias que se hayan beneficiado con Focus, porque en los escenarios posteriores uno encuentra que muchas de esas organizaciones, como lo dice Mario, siguen vigentes y siguen haciendo su tarea en sus territorios. La construcción de confianza y consensos obviamente es más fácil cuando hay una relación previa. Cuando nos sentamos con la administración Garzón, lo primero es cuál será el interés de la Fundación Corona, sector privado, en apostarle al tema comunitario. Digamos, no había habido una relación previa con los actores, entonces plantear las cosas sobre la mesa, darnos el espacio para conversar francamente de todos los temas e ir construyendo esas confianzas, digamos, fue un proceso que nos tomó un tiempo. Y a esos procesos hay que darles tiempo, digamos, eso no se puede atropellar, digamos, hay que tener el tiempo para conversar, para resolver todas las dudas. Fueron diálogos muy francos en todos los niveles, desde las conversaciones con el alcalde y también con los funcionarios públicos. Pero año y medio después, digamos, entre el 2004 y octubre del 2005, nos decíamos, hubiéramos debido parar antes, o sea, año y medio para conversar, discutir, y en algún momento nos tocó decir, no vamos a seguir conversando con ustedes porque claramente el tema ideológico no se pudo resolver. Ese fue como el corazón de las discusiones que tuvimos y el gran obstáculo. Las administraciones, ¿cuánto llevo? ¿10? Las administraciones claramente no son monolíticas. Dale, Nico, que quiero centrarme en las finales. Bueno, entonces en aras del tiempo. La escuela quedó en la reforma administrativa, se hizo un documento de política pública que claramente de golpe los contenidos no fueron ni los que nosotros propusimos, ni tenía las intencionalidades, pero quedaron. La administración hizo muchas apuestas en temas de participación ciudadana. Pues yo, Margaret me mira así, te ratifico, para nosotros fue como una frustración, como haber roto la relación con la administración, pero quedó. Entonces hoy me pregunto 5 años después si de golpe no hay algo de logro en el que por lo menos hayan hecho el documento de política, la escuela haya quedado, así no sea la que uno se imaginó y soñó. Y sobre todo 5 años después me pregunto, porque nosotros nos alejamos de la administración, si de golpe hubiéramos debido quedarnos cerca, evaluando los procesos de formación, a ver si de todas maneras los resultados en temas de participación y de fortalecimiento de capacidades eran los que nosotros queríamos tener. Y pues 5 años después me tengo todavía esas preguntas.